La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Antes de empezar el Abierto, permítanme que me detenga en algo. Esta es una mañana muy difícil para quienes hacemos la radio porque ha muerto una de nuestras compañeras. Sentimos a diario que esto que hacemos crea una complicidad entre ustedes y nosotros. Y por eso les comparto una noticia que hoy nos tiene sin muchas palabras, la verdad. Ha muerto Elsa Llorente, compañera de la sección de Economía. Elsa era quien venía a la mesa y te decía: ojo, mete este tema porque está a punto de haber un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Ojo con el dato del paro porque fíjate luego cómo está la temporalidad. Elsa Llorente ha muerto de cáncer a los 43 años. Está adelantando la cadena SER. Sindicatos y empresarios pactan una senda de subidas salariales para 3 años que se reparte en un 4% este año, en 2023. Alegre y vital, siempre con una sonrisa. ¿Cómo se iba a morir Elsa? He ido a mirar sus últimos WhatsApps y he visto que eso es algo muy difícil de hacer, por lo menos todavía. Y he visto también que siempre ella la que anima, la que dice que no nos perdía la pista porque en la enfermedad escuchar la radio era de las pocas cosas que le daba normalidad, que la tenía conectada a la rutina, a su vida de antes, cuando todo era normal. Que nos llevaba detrás a todas horas porque la radio es eso, decía, y no nos damos cuenta, la radio está para mucha gente. La radio está, Elsa, y hoy nos faltas tú. Se lo quería contar por si hoy a estos que estamos aquí en la radio nos notan un poco más torpes, más tristes, como si nos pasara algo, que sepan que sí, que nos pasa algo y es que tenemos una pena muy grande. Se ha muerto nuestra compañera Elsa Llorente. Pero la radio está y la radio tiene que seguir su curso y su curso es analizar la actualidad esta mañana con Javier Aroca. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Con Elisa de la Nuez. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. Y doy los buenos días también a la politóloga Carmen Lumbierres, que se incorpora, es una de las voces que se incorpora este verano. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días, aunque difíciles para vosotros. Desde luego que sí. Bueno, sabéis que estamos ante lo que parece que son horas decisivas para que el PSC y Esquerra puedan alcanzar un acuerdo que dé la investidura a Salvador Illa en Cataluña, cosa que, como se ha comprobado esta semana en el Congreso, tendrá repercusiones en la legislatura más allá de la etapa que se abra en esa comunidad, que ya de por sí es noticia. Así que es interesante que saludemos a esta hora de la mañana, a las 8:32, a la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que es Raquel Sans. Señora Sans, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, buenos días. Déjeme empezar por el impacto político, el efecto que pueda tener esa fotografía que viene hoy en la portada de todos los periódicos, el encuentro entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez. ¿Usted cree que eso hace que nos permita pensar en que sea inminente o esté más cerca un eventual acuerdo entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa? Yo creo que en ningún caso, es decir, creo que la imagen es una imagen que forma parte de una normalidad democrática, ¿no? El encuentro entre dos presidentes, en este caso el de Cataluña con el presidente del Estado, y obviamente pues hay que llegar a acuerdos, ¿no? Y en este caso Esquerra Republicana dimos la presidencia del gobierno del Estado al señor Pedro Sánchez y había una serie de acuerdos que debían cumplirse y esa fotografía, esa reunión, ese encuentro se enmarca más en esa cuestión que en un futuro pacto, un futuro acuerdo en Cataluña. Para la negociación ustedes se marcaron de tope antes de que acabara este mes, faltan 6 días para que eso ocurra y la base, lo más importante es que consigan una hacienda propia para Cataluña. ¿Es eso lo que impide que haya acuerdo en este momento? Sí, ahora mismo estamos, yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación. Nosotros lo dijimos en campaña electoral, lo repetimos después en esta fase de negociación. Tenemos 4 carpetas abiertas, una que habla de la resolución del conflicto político, la segunda, que es esta a la cual se refería, ¿no? Que tiene que ver con una hacienda propia, con la soberanía fiscal, con la llave de la caja, ¿no? Le podemos decir como queramos. Una tercera carpeta que para nosotros también es muy importante, que es la que tiene que ver con la lengua, con el catalán, teniendo en cuenta el cambio que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años. Hemos pasado de la Cataluña de los 6 millones a la Cataluña de los 8 y para nosotros la lengua como eje vertebrador de esta nación es importantísima. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la defensa de nuestra lengua es importante. Y finalmente las políticas republicanas, que son aquellas políticas que en estos 3 años al frente de la Generalitat hemos impulsado y que para nosotros también son importantes, porque básicamente lo que queremos es que
los catalanes y las catalanas vivan mejor. Y estamos negociando en estas 4 carpetas y sí, es decir, la carpeta que usted me decía, que es la de la hacienda propia, la llave de la caja, pues todavía estamos ahí negociando y para nosotros es fundamental, sin ninguna duda. Fundamental significa innegociable, es decir, llave de la caja, ¿qué significa? ¿Una hacienda propia catalana, un consorcio tributario como recoge el estatut? ¿Es recaudar y gestionar el concierto económico? Es el concierto económico al que se le pueden poner matices, al que se le pueden poner, ¿no? Todas las especificidades que sean necesarias, pero que al final es tener la llave de la caja, que al final es recaudar el 100% de los impuestos y, por tanto, que no nos encontremos con noticias como las que conocíamos esta semana del índice de ejecución de los presupuestos del Estado en Cataluña, ¿no? Al final, cuando te das cuenta y ves que año tras año la ejecución de estos presupuestos en Cataluña es, yo creo que es vergonzante, porque al final nosotros somos los que tenemos que dar la cara con las necesidades de la gente en Cataluña, pues obviamente sabemos que tenemos que pasar de la política de las palabras, de la queja, ¿no? El diagnóstico es compartido, a poner soluciones, y creemos desde Esquerra Republicana que una de las soluciones para avanzar en soberanía en nuestro país es tener la llave de la caja, y ahí permítanme que los flecos, que los matices los dejemos en la negociación política, que es eso lo que se está debatiendo ahora mismo. Pero tiene que haber algún avance en la medida en que siguen en torno a la mesa y parece, la sensación que transmiten es que el acuerdo podría llegar de forma inminente. Básicamente podría llegar de forma inminente porque es el deadline, ¿no? Es el límite que nos hemos fijado desde Esquerra Republicana, porque siempre hemos recordado que si bien el PSC pues, ha optado por la negociación con Esquerra Republicana, existen otras mayorías, y con lo cual nosotros, si no somos capaces de alcanzar el acuerdo que sea bueno para los intereses de Cataluña, pues obviamente el PSC dispone de otras mayorías y queremos darles margen para que puedan encontrar esas mayorías, porque es al PSC a quien la ciudadanía ha dado la responsabilidad de ser capaz de encontrar esas mayorías, y a Esquerra lo hemos puesto muy claro. Señora Sanz, una vez haya acuerdo, si lo hay, ¿qué garantías tienen de que la militancia lo va a respaldar? Pues ninguna. Ninguna. La militancia de Esquerra Republicana es soberana y al final va a tener la última palabra en esta decisión. Yo creo que la mejor garantía de que la militancia de Esquerra Republicana pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy buen acuerdo, y que sea un acuerdo que la militancia de Esquerra Republicana entienda que favorece, ¿no?, a los intereses de los catalanes y de las catalanas. Ahí déjenme que le diga, ¿no?, porque estos días pues estamos haciendo muchas asambleas, hablando con mucha militancia, y hay un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE, básicamente, ¿no?, por los incumplimientos, porque una cosa son las buenas palabras, es llegar a acuerdos, pero vemos ¿no?, que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen, ¿no? Y valoramos positivamente pues, ¿no?, los gestos de esta semana con el ingreso mínimo vital que decía usted ayer, con el presidente Sánchez, pues el traspaso de Rodalies, ¿no?, de cercanías en Cataluña, que para nosotros también es un elemento imprescindible, los temas de universidades, de investigación, que también es fundamental en nuestro país, con lo cual vemos avances, pero déjenme que le transmita esa sensación de desconfianza hacia un PSOE que promete, pero que muchas veces no acaba cumpliendo. Permítame llegar a esta conclusión. Entonces, ustedes están trabajando con un acuerdo, pero detectan en la militancia un sentimiento mayoritario a rechazarlo. No, detectamos desconfianza, con lo cual ¿no? Tenemos que alcanzar un buen acuerdo, un acuerdo que nuestra militancia considere que es bueno para el país, que es bueno para las necesidades de la gente, que al final cuando necesitamos recursos y hablamos de recursos a veces suena a algo como muy etéreo, pero al final estamos hablando de los servicios públicos de nuestro país, de que cuando vas al médico te atiendan en 2 días en vez de en 5, ¿no? O que cuando coges un tren en Cataluña, yo les invito a que cojan trenes en Cataluña y ver el calvario que sufren los usuarios de Renfe cada día en nuestro país, cuando van a trabajar, cuando van a la universidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestra militancia sabe que no puede dar apoyo a un acuerdo si ese acuerdo no es bueno, si no responde a los intereses y a una reclamación y a una reivindicación histórica de Esquerra Republicana, y no solo de Esquerra Republicana, de mucha parte de nuestro país, de los sectores económicos, sociales también de nuestro país. Y después yo le pongo el matiz de
¿qué es lo que nos encontramos? Esta desconfianza con el PSOE, ¿no? Y con lo cual valoramos positivamente pues, ¿no? estos gestos de esta semana, que son imprescindibles, porque si llegas a acuerdos, lo más importante es cumplirlos después. La consulta es vinculante en todo caso. Lo que decida la militancia por mayoría simple, entiendo, es lo que acabará haciendo el partido. Exacto. Así lo hemos dicho. También estamos en una situación, ¿no? de interinaje por parte de la dirección de Esquerra Republicana, y hemos sido muy claros en ese sentido. La consulta que se haga a la militancia será una consulta vinculante, con lo cual lo que decida la militancia de Esquerra Republicana será finalmente lo que se aplicará. Señora Sanz, déjeme preguntarle por otro asunto. Hemos contado aquí la polémica de los carteles contra Ernest Maragall, fuera el Alzheimer, decían, el mensaje fue realmente despreciable, se supo luego de que fueron promovidos desde dentro de su partido. Ustedes han tomado medidas internas. Se supo también, hay acusaciones de que desde el partido se intentó tapar aquello. Ayer RACU contaba que el muñeco de Oriol Junqueras, que simulaba ser Oriol Junqueras, que fue colgado de un puente, también fue una idea desde dentro del partido. ¿Qué es lo que pasa en Esquerra Republicana de Cataluña? Yo querría decir que son unas acusaciones, ¿no? En este caso las informaciones de ayer, que en caso de ser ciertas hay que probarlas, ¿no? Y con lo cual desde Esquerra Republicana llegaremos hasta el final para saber si esa acusación es cierta o no. A mí déjenme que les diga que se me cae la cara de vergüenza de saber ¿no? de saber que esas actividades que son deplorables. Usted decía, bueno, es que no hay palabras para describirlas, con lo cual, obviamente, déjenme que exprese la vergüenza, ¿no? de la mayor parte de los responsables de Esquerra Republicana, también de nuestra militancia, que está enfadada, que está indignada, porque eso ataca directamente a los valores que siempre hemos defendido y por los cuales formamos parte de una organización como Esquerra Republicana, 93 años de historia, y la verdad es que ¿no? Si hay actividades o acciones tan deplorables, lo que hay que llegar es hasta el final y hay que, de alguna manera, depurar responsabilidades y, sobre todo, garantizar que no se vuelvan a repetir. Hasta el final significa, ya han ido a los Mossos d'Esquadra a presentar denuncia. En este caso, estamos en el proceso interno de poder esclarecer estos hechos. Básicamente, los Mossos d'Esquadra ya tuvieron una denuncia, hicieron su investigación y finalmente un juez la archivó porque no veía en este caso un delito de odio, pero lógicamente si hay cualquier indicio de delito, pues sí, no hay ningún problema en denunciarlo porque efectivamente queremos llegar hasta el final. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, muchísimas gracias, un saludo y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En esta mañana de jueves 25 de julio que compartimos con Carmen Lumbierres, con Elisa de la Nuez, con Javier Aroca. Elisa, voy a empezar contigo por las sensaciones que has ido anotando a partir de la conversación con Raquel Sanz. Decía yo ahora fuera de micrófono, bueno, da la sensación de que la cosa está muy avanzada, pero está ese desconcierto, esa incertidumbre de no saber qué puede acabar refrendando o no la militancia de Esquerra en un proceso, ya decía, de interinidad, en efecto, porque está ahí, no se sabe bien si al mando está Rovira, está Junqueras, y también hay una desconfianza de Esquerra hacia la propia Esquerra Republicana. Sí, no, efectivamente estaba tomando notas y me doy cuenta ahora que las repaso que es un poco una de cal y una de arena, porque por un lado parece que estás avanzando, ¿no?, sobre unos temas concretos de negociación y bueno, que con los matices sí, parece que puedes llegar a un acuerdo, pero luego te dices sí, pero bueno, esto al final lo tiene que ver la militancia y yo no tengo ninguna seguridad de que la militancia lo vaya a aprobar. Entonces, claro, es un poco una sensación de quién manda aquí, ¿no? Y ella misma lo ha dicho, claro, la situación de interinidad pues aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, la impresión es un poco esa. Dice, bueno, si es un buen acuerdo, pensamos que lo van a aprobar, pero por otro lado, como desconfían de que lo que nos digan en ese buen acuerdo se vaya a cumplir o no, yo la sensación es bastante curiosa, que supongo que eso básicamente se debe a la propia situación del partido, ¿no? Que cuál es el interlocutor, quién es el que va a decidir, se puede convencer a la militancia, se va a hacer un esfuerzo por convencer a la militancia o se le va a dejar un poco por libre. Entonces, la impresión que te llevas es un poco contradictoria, ¿no? De decir, bueno, pues puedes avanzar por un lado, pero por el otro a lo mejor, bueno, pues la gente no está suficientemente convencida o no vamos a hacer que quizá
Quizá el hincapié que yo pondría es, no parece tampoco que ellos digan que ellos van a hacer ese esfuerzo de convencer a la militancia, ¿no? Lo ha dejado un poco como diciendo, bueno, pues ya veremos. Hace ya tiempo, Javier, que nos acostumbramos a trabajar en escenarios en los que la incertidumbre es el elemento principal. Bueno, yo creo que en este caso la incertidumbre es un escenario buscado, ¿no? O sea, se trata de decir de que todo es incierto y difícil hasta última hora, incluso cuando las cosas son menos inciertas y meten prisa, ¿no? Lo demás, yo lo que veo hoy es mucho envoltorio y poca alusión a lo verdaderamente importante. Me decía mi compañera Elisa, lo de consultar a la militancia. Consultar a la militancia es un esfuerzo absolutamente de titanes. Cualquier partido que tenga que convocar a su militancia para que se pronuncie sobre algo, el que sea, está sometido a un estrés importante, de tal manera que muchos partidos dirán, ¿para qué se me habrá ocurrido a mí consultar a la militancia? Es decir, no es porque la militancia no esté dotada de razón y de sentido común a la hora de expresarse, sino porque concurren en su voto siempre expresiones de muchas cosas que muchas veces no están limitadas a la propia pregunta que se le hace, y pueden ocurrir, por ejemplo, como tú has dicho, pues problemas internos de naturaleza orgánica, de cuestionajos del liderazgo, pero yo creo que la inmensa mayoría de los que votan, no diré ni siquiera de los que militan, sino de los que votan en la Esquerra Republicana en Cataluña, están convencidos de que un buen acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña es lo que mejor le viene a Cataluña, que es lo importante. Porque muchas veces hablamos de lo que piensan los partidos políticos, de lo que piensan sus líderes, sus portavoces, y nos olvidamos de lo fundamental, y es lo que necesita, en este caso, el pueblo de Cataluña, que lleva en una situación de interinidad política, de desestabilización política muy importante, y que necesita un gobierno estable. Y como muy bien ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana, el balón está en el Partido Socialista de Cataluña, que es quien tiene la mayoría que le han dado los catalanes, por cierto, no se la ha dado a nadie, se la han dado los catalanes. Pero lo que pasó de ayer fue, lo ha explicado de alguna manera la señora portavoz, fue una cuestión de confianza. Es decir, la gente que está acostumbrada, lo digo por experiencia propia, porque creo que los de aquí, el único que ha gobernado alguna vez con el Partido Socialista es un servidor de ustedes. La gente tiene una tendencia natural a desconfiar del Partido Socialista cuando trata cosas con ellos, porque hay fundamentos, o sea, hay razones para desconfiar. Por tanto, lo primero que había que desbloquear es la desconfianza de los militantes y de los votantes de Esquerra con el Partido Socialista. Por eso se escenifica lo de ayer, para decir, mira, si podéis confiar que nosotros, que aquellos que podemos, que pactamos, lo vamos a cumplir, ¿no? Bueno, ahora recién también ha ocurrido algo parecido en el País Vasco, que por fin el PSOE ha cumplido algo que debía haber cumplido ya desde hace 30 años, 40 años. En general, todos los gobiernos, ¿no? Pues estamos hablando ni más ni menos de la aplicación de un estatuto de autonomía que, como todo el mundo sabe, forma parte del bloque de la constitucionalidad. Por tanto, primero, cuestión de confianza. Yo creo que se ha resuelto, el Partido Socialista ha demostrado su voluntad de cumplir lo que ya había pactado, y espero que también cumpla lo que haya de venir. Y lo demás es una inflación de términos. No sé si habéis dado cuenta, yo lo he anotado cada vez que lo ha dicho aquí, la cantidad de veces que ha dicho llave de caja. Llave de caja al final no deja de ser una metonimia política para los militantes y votantes de Esquerra, porque llave de la caja lo que significa tener el poder de la caja. Se entiende más que singularidad, era la expresión del principio. Y más en un ambiente soberanista, que ha sido la otra palabra que he utilizado con mayor fruición. No, llave de la caja y soberanía. Por tanto, se está creando un contexto de significantes que interesan a este momento político. ¿Para qué? Para que la gente se sienta animada. Oye, que vamos a tener la llave de la caja, la clau, ¿no? Sí, la clau, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Porque por lo demás, si hablamos, volvemos a singularidad. Que es lo que abrirá el debate en el resto de las comunidades. Si volvemos a singularidad y a cupo, que son las dos otras palabras malditas. Cupo está en la Constitución. Singularidad existe. Si es que está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por favor. O sea, mientras que los artículos del Estatuto catalán que se referían a ese sistema decayeron con el constitucional en Andalucía, están en vigor. Si los andaluces quisiéramos, tuviéramos poder político y hubiera dirigentes políticos que estuvieran dispuestos a fajarse con el Estado, Andalucía tendría ese sistema singular. ¿Por qué? Porque lo dice nuestro Estatuto. Carmen.
Es que esto que estaba diciendo Javier, de cuando el PP interpuso recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto catalán de ese momento y no contra el Estatuto andaluz, que tenían exactamente los mismos términos, ahí empezó el problema de lo que luego devino en los acontecimientos del 2017, ¿no? Por eso yo creo que se puede renombrar de varias maneras en las que luego no deben aparecer por ningún lado la palabra cupo ni financiación singular. Creo que lo ha dejado bien claro la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Están buscando un relato tanto para dentro de la militancia, una militancia que, como estabais diciendo, está bien dividida, y un relato para los votantes. Yo creo, a diferencia de Javier, que probablemente el acuerdo es más fácil de entender por los votantes de Esquerra Republicana que no por los propios militantes, ¿no? Que las reticencias están más dentro de los militantes, por esta división interna que hay y porque lo vimos hace poco. ¿Os acordáis? Creo que nos acordaremos todos que cuando Esquerra Republicana iba a entrar a gobernar con Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona y se hizo una consulta a los militantes, la tuvieron que aplazar, en teoría porque no cabían en la sala, en la práctica porque se habían movilizado excesivamente los que iban a votar no a ese acuerdo, ¿no? Y yo creo que Esquerra Republicana no quiere encontrarse ante una situación así, en la que parece que el PSOE nacional ha movido ficha todo lo posible con la visita que hemos estado recordando de Sánchez y de la ministra Elma Sáenz. No quiere encontrarse que con un acuerdo casi cerrado llegar a la militancia y que sea que no por unos pocos votos, porque son pocos los militantes. Que ese es un escenario sobre el que nos podemos encontrar. Es decir, que haya un acuerdo avalado por una dirección que está en un proceso de pugna y lucha interna con episodios tan desagradables como los que ha dicho la portavoz, se me cae la cara de vergüenza. Bueno, pues en ese estado la dirección de Esquerra, o lo que queda en este momento, porque todo es interino, somete al criterio de la militancia algo en un momento en el que la militancia está, no diría a uñas, pero en fin, es muy crítica con su propia dirección. Así que a saber lo que ocurre. Carmen, perdona que te interrumpí. No pasa nada. A saber lo que ocurre, no solo porque sea crítica con su propia dirección, sino porque sabemos del complejo que arrastra Esquerra Republicana de Cataluña, sí, de no ser menos independentista que Junts. Y yo creo que eso sigue pesando, y hay no sé cómo decirlo, hay un talante subsidiario que tiene Esquerra Republicana de la posición de Junts que le pesa mucho, que le pesa en política nacional y que le está pesando ahora. Además, venimos de unas elecciones en que Esquerra Republicana ha perdido 13 diputados. Por eso las palabras de la portavoz de Esquerra Republicana intentando explicar por qué la gestión del último gobierno ha tenido tantos palos en las ruedas, hablando de los traspasos de Rodalías o del incumplimiento del gobierno o de el ingreso mínimo vital. Y termino. Sí. Y por eso el primer paso para superar la desconfianza es muy importante, pero falta el último y más importante, que es conseguir una redacción sobre financiación singular que se pueda vender tanto dentro de Esquerra Republicana como fuera. Aquí está, en este momento, lo mollar. Es decir, el acuerdo, esa llave de la caja, esa clau que decía Javier, eso, el Esquerra cómo lo va a vender o a explicar ante su militancia, y en qué va a consistir, sobre todo también cómo va a afrontar el gobierno ese debate ante el resto de las comunidades y en el Congreso. Voy contigo, Elisa, pero es que está nuestro compañero Guillermo Lerma también conectado. Hola, Guille, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Y yo creo que contigo podemos hacer desarrollar, completar, digamos, el hilo de este argumento, que es por una parte lo que ocurre en Cataluña, pero luego y sobre todo, Guille, qué impacto tiene esto en la legislatura en la medida en que el gobierno esta semana se ha llevado 2 reveses que le ha dado Junts, precisamente simultáneamente a cómo están avanzando estas negociaciones. Lo que necesita el gobierno después de esta imagen en el Congreso es que le salga bien esta investidura para poder tener por lo menos ahí ya en la presidencia. Sí, por eso para el gobierno, para Pedro Sánchez, intentar cerrar este acuerdo para llevar ahí ya a la Generalitat de Cataluña es una prioridad. Las reuniones de ayer, los gestos hacia Esquerra en las últimas semanas así lo demuestran. En el equipo del presidente entienden que lograr la investidura de su candidato supondría cerrar un ciclo de confrontación e inestabilidad en Cataluña, además de un aval claro a la política que ha desplegado el gobierno en esa comunidad. Internamente para el PSOE supondría además una especie de recompensa, ¿no?, tras el desgaste que han supuesto decisiones como los indultos, la reforma del Código Penal o finalmente la amnistía. Sánchez ha puesto todo el capital del Ejecutivo a favor de su candidato. Con los encuentros de este miércoles en Barcelona se buscaba además reforzar esa confianza con Esquerra, cerrar parte de los compromisos pendientes. Las fuentes del gobierno consultadas por la SER aseguran que salen razonablemente optimistas de esas reuniones, dan por hecho que las conversaciones entran ya en la recta final. Dicen
en la Moncloa que el pacto no está cerrado, quieren ser prudentes, no interferir en el diálogo, pero todas las señales que se emiten desde dentro de la negociación son positivas, van encaminadas en la dirección a que puede haber un acuerdo. Así que la orden es esa, intentar cerrar el pacto con Esquerra primero y ver cómo se gestiona la reacción de Junts per Catalunya después. En el PSOE esperan poder reconducir las relaciones con los de Puigdemont en el Congreso cuando se haya aclarado ya el escenario político en el Parlamento y de cara a la Generalitat de Cataluña. Guille, gracias. Acabamos de escuchar en el Abierto de Hoy por Hoy la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, que niega que la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés haya acelerado la negociación entre su partido y el PSC para investir a Salvador Illa al frente de la Generalitat. Esquerra insiste, Gillian, en el concierto económico para Cataluña. Y ese es uno de los asuntos que se están negociando ahora. Raquel Sans ha reconocido que se pueden incluir matices. Los socialistas, en principio, solo sabrían a negociar una negociación singular sin matizar en qué términos, pero el objetivo de Esquerra, según Raquel Sans, es que Cataluña recaude y pueda distribuir todos sus impuestos. Es el concierto económico al que se le pueden poner matices, al que se le pueden poner, ¿no?, todas las especificidades que sean necesarias, pero que al final es tener la llave de la caja, que al final es recaudar el 100% de los impuestos. Vemos avances, pero déjenme que le transmita esa sensación de desconfianza hacia un PSOE que promete, pero que muchas veces no acaba cumpliendo. Jueves 25 de julio, festivo en Galicia, la Comunidad de Madrid, Cantabria, Navarra y Euskadi. Hoy es el último día de la ola de calor, la segunda del verano. Las temperaturas se moderan un poco respecto a ayer, pero seguirán superando los 40-41 grados en el sur de la península y los 30 por la tarde en varios puntos de la mitad norte del país. Y siguen los problemas a esta hora en decenas de aeropuertos europeos por la protesta coordinada de activistas contra el cambio climático. Hay retrasos en Reino Unido, en Oslo, pero lo peor está ahora en Frankfurt, en Alemania, donde se acaban de suspender de forma temporal todos los vuelos. Ese es el aeropuerto con más tránsito de Alemania, uno de los más importantes de Europa. Mario Jun, buenos días. Buenos días. Los aeropuertos de Alemania se están viendo especialmente afectados por las manifestaciones de activistas. En concreto, en el aeropuerto de Frankfurt, como dices, se han suspendido esta mañana todos los vuelos. Los incidentes han provocado que las autoridades hayan informado a primera hora por redes sociales que de momento los pasajeros no acudan al aeropuerto más transitado de Alemania porque no pueden despegar sus vuelos. Todo ello forma parte de las protestas masivas que se están dando desde ayer de forma simultánea en numerosos aeropuertos de Europa bajo el lema El petróleo mata, que busca concienciar a la sociedad de la necesidad de reducir emisiones. Y en los deportes duro ya ha comenzado la competición en el segundo día de los Juegos de París. Sí, unos Juegos que ya afrontan la segunda de las jornadas con mucha participación española. Mañana será la inauguración, pero antes el tiro con arco, cuya clasificatoria comienza a esta hora. A las 2 España, Brasil en balonmano femenino, y a las 5 el debut del fútbol femenino por primera vez en unos Juegos ante Japón. En la SER, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ayer, ¿cuántas medallas? A partir de 22, cuando lleguemos a las 23, a partir de ahí diré otro número, pero por ahora me quedo en superar Barcelona, que es un reto que es necesario para el deporte español. En el análisis político de la mañana, en torno a la mesa del Abierto, Javier Aroca, Carmen Lubierres y Elisa de la Nuez. Elisa, ahora ya, te toca. Voy a empezar contigo a partir de, déjame situar cuáles son los dos elementos que tenemos encima de la mesa. Lo que pueda ocurrir en Cataluña a la espera de que se produzca, que todo el mundo dice que es inminente ya, de hecho que en unos días podría producirse incluso el debate de investidura, ese acuerdo entre el PSC y Esquerra, si es avalado por la militancia de Esquerra, y luego ¿cómo puede esto ser vendido de alguna manera, o el argumento de estabilidad que le dé el gobierno a la legislatura después de las dos votaciones que perdió en el Congreso? Sí, no, yo quería efectivamente, volviendo un poco a lo de antes, a esa expresión llave de la caja, ¿no?, que tú le has intentado preguntar, ¿pero esto qué es?, ¿no? Y ella al final le ha dicho, bueno, esto es un concierto donde nosotros recaudamos todo, o sea, que eso sí que lo ha dicho. Y en relación con eso, claro, el problema que tiene esto, porque decías tú también, Javier, la singularidad de otras comunidades autónomas, el problema es que estamos hablando de una comunidad autónoma muy rica, y este es el problema de siempre, ¿no?, el problema de esto en términos de solidaridad interterritorial, cómo se va a gestionar, porque lo que hay debajo de esto es obviamente nosotros, digo, el gobierno de Cataluña quiere menos solidaridad interterritorial, y esto es como es, y esto es difícil también para el PSOE de cara también a otras comunidades autónomas y algunas gobernadas también por su partido. Por tanto, yo creo que esa es la madre del cordero, pero luego alrededor está toda esa incertidumbre que empieza, como lo que hemos dicho antes, tienes un gobierno o una dirección del partido que es interina, y a mí esto me recuerda cuando, por ejemplo, en una empresa, pues digamos, los que están al mando sabe, o la gente sabe que pueden no ser los que van a digamos, a seguir, y por tanto pues hay
hay un elemento de que tú también lo has comentado, Javier, es que a lo mejor la militancia lo que está en contra es de esta dirección, no del acuerdo, y lo que quiere es que estos señores se vayan. Entonces, muchas incertidumbres y luego, claro, el elemento de Junts, que a mí me encanta porque siempre es la incertidumbre hecha partido, ¿no? Que siempre dices, bueno, ¿y en qué coordenadas se mueve? Pues las coordenadas en que se mueve Junts, lo que es seguro es que no son las de la estabilidad del gobierno de España, son otras. Entonces, pues siempre tienes ahí ese elemento que distorsiona, que presiona y que va con, digamos, por un cauce que no es previsible porque, digamos, no es el que uno puede tener en la cabeza desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno, de la legislatura, es otro. Y por tanto, pues siempre te queda la cosa de decir, y yo entiendo que el PSOE siempre dice lo vamos a reconducir, pues normalmente no lo reconducen, por lo que llevamos viendo. Fijámonos, Javier, hacia ese punto, es decir, ¿en qué medida aquí está en juego la estabilidad o se mide la estabilidad de esta legislatura? Bueno, se mide siempre porque la estabilidad siempre ha sido cuestionada desde el primer momento por los que no están por la estabilidad y por los mismos que están en la estabilidad. Y bueno, lo que pasa es que si al final hay un acuerdo que permita que ella sea el presidente de la Generalitat en Cataluña, eso sitúa al PSOE en muy buena situación porque significa que se validan todos sus esfuerzos por la normalización política de Cataluña, en contra de los que están a favor de la inestabilidad, me refiero al Estado profundo, que serían ampliamente derrotados, pero también derrotaría al Partido Socialista, al propio socialismo profundo que también existe, que está en contra siempre porque no digiere nunca los temas catalanes y concretamente este de la financiación, menos todavía. Decías tú, es un problema desde el conde duque de Olivares, por la unión de armas. O sea, siempre ha habido problemas. Un poco más reciente. La Constitución del 78 lo resolvió en el caso del País Vasco y de Navarra, que siempre se habla del País Vasco, pero nunca de Navarra, no sé por qué. También tiene un sistema propio. Porque es pequeño. Bueno, pero también tiene un sistema propio, pequeño. Pequeño en ese sentido también puede ser Huelva. Y es interesante también, habría que invertir más en Huelva, por cierto. Pero el tema catalán no lo hemos resuelto. Y decíamos, si se convocara un referéndum entre los militantes del Partido Socialista en Cataluña, saldría así el acuerdo. Pero si se convocara una consulta entre los socialistas en toda España, dudo que saliera. Sale seguro que no. Por eso te digo, por eso es un problema grave. Ahora, si al final hay un acuerdo y ella es presidente de la Generalitat, quien lo tiene más complicado no es Esquerra, quien lo tiene más complicado es Junts. Porque ¿cómo justifica Junts en Cataluña que habiendo habido un acuerdo que trae para Cataluña beneficios y mejoras importantes, incluido un sistema de financiación, si se alinea y se adoba bien el asunto y se puede vender, como has dicho tú, tanto en Cataluña, que se vendería mejor, como en el resto del Estado, donde se vendería muy mal, sobre todo en la España más profunda? Si eso es así, Junts se queda en una situación incomodísima. Porque ¿qué va ahora a decir a Cataluña? Mire usted, nosotros estamos en contra de las transferencias pendientes de Rodalíes, de lo que hay pendiente. Estamos en contra de este sistema de financiación, que están en contra también de la amnistía, que están en contra. Yo me lo creo perfectamente, que pueda pues estar en contra. Pues sí, pero claro, pero es muy fácil estar en Waterloo con la escopeta de perdigones, pegando perdigonazos, y que se estén comiendo el marrón los catalanes que están aquí al frente de la batalla peleando por los intereses de Cataluña. Son dos escenarios muy distintos, ¿eh? Carmen. Pero fíjate, siempre ha sido Esquerra Republicana el que se ha comido, no sé cómo lo has dicho, Javier, pero vamos, el que se ha comido los marrones de la gestión con el PSOE y el que ha intentado hacer políticas pragmáticas y ha estado gobernando en Cataluña y ha sido el que tendió la mano en un primer momento incluso para la moción de censura de Pedro Sánchez, y luego la respuesta electoral siempre ha sido castigar a Esquerra Republicana y seguir elevando a Junts en este caso otra vez a primera fuerza política. A mí me sorprende que Puigdemont está en un perfil muy bajo estos últimos días. Primera fuerza política dentro del independentismo. Sí, dentro del independentismo, sí, perdón, que era ella. Me sorprende que Puigdemont esté un poco desaparecido durante estos últimos días, ha perdido el protagonismo. Yo también creo que la aplicación de la amnistía o la dificultad que puede tener un gobierno, porque ya no está en el ámbito del gobierno, sino de la aplicación de los órganos judiciales de la amnistía, que se ve que va a ser complicada y larga, ha hecho que la euforia inicial de Puigdemont se haya rebajado, ¿no? Yo creo que si desde luego hay un gobierno y ya Esquerra Republicana de Cataluña es muy buena noticia para Pedro Sánchez, es un
una gran victoria cuando no gobiernan muchas comunidades autónomas, no solo por la importancia de Cataluña, España, sino porque tampoco gobierna el PSOE en muchas comunidades autónomas, pero tiene la espada de Damocles de cómo va a reaccionar Junts, y ya hemos visto cómo reaccionó Junts a principio de esta semana, votando en contra de la ley de extranjería y votando en contra de la senda de gasto, porque realmente no quiere que se establezca una estabilidad entre Esquerra Republicana y el PSOE. Y Junts es el que tiene la mano de la mano que aguante la legislatura. Sin Junts apoyando presupuestos, sin Junts aprobando senda de gasto, no hay nada que hacer. Y las reacciones, yo creo que les estaba diciendo a la Elisa, las reacciones de Junts son bastante imprevisibles. Que es verdad que electoralmente a él no le vendría bien y no podría contar bien porque se opone a esto, ¿no? Pero da igual, quiero decir, podemos del mismo modo intentar reventar la legislatura e ir a elecciones. A Pedro Sánchez no le vendría muy mal, porque es un buen momento con la debilidad de Vox, la ruptura de los pactos de PP y Vox en las comunidades autónomas. No nos olvidemos de esto. Hay 5 comunidades autónomas que no van a poder aprobar presupuestos porque no tienen mayoría o tienen muchas dificultades para encontrar mayoría. Y también estamos en una situación de interinidad, de presupuestos prorrogados en más de 5 comunidades autónomas. Y eso también va a pesar, y la aparición de Alvise a la derecha o no sé dónde, en la periferia de la ultraderecha, le deja un panorama al presidente Sánchez para poder arriesgarse después del verano. Quizá que tenga más alicientes, dices, para asomarse a ese escenario de los que tiene Junts, porque claro, si hay un cambio en el gobierno de España, la aplicación de la amnistía, pues quizá no es tan interesante para el partido de Puigdemont. En todo caso, el partido que tiene el diagnóstico hecho y que considera que la legislatura se ha acabado y no da más de sí, es el Partido Popular, por bien que su líder dice que no va a presentar una moción de censura. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Astrid. La idea de Feijóo es pedirle a Pedro Sánchez que dimita cuanto antes. Sí, Feijóo hablaba ayer de una legislatura agotada, de un gobierno en decadencia que no da más de sí, un ejecutivo que hizo el martes un ridículo absoluto en el Congreso, que sufrió una humillación total y que además, añadía Feijóo, no será la última. Así que el líder popular volvía a pedir a Sánchez que dimita y convoque elecciones. Esto no es un gobierno, es un tinglado. Con o sin gobierno en Cataluña, debe someter esta situación inaudita e inútil al veredicto de la gente, porque así España no puede seguir. Lo que ayer se hizo evidente es que quizás a Esquerra le vale con ella, pero a Junts no. Y eso no lo tienen por qué pagar el conjunto de los españoles. Le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Hablaba así el líder del PP ante sus senadores y diputados. Y Sastre, pese a que Feijóo incidía en la extrema debilidad parlamentaria de Sánchez, en Génova aseguran que nadie en la dirección del PP está pensando en una moción de censura. Feijóo evitó también ayer retar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pero fuentes de la dirección no descartan que tras el verano Feijóo se lo reclame. El PP, como todos, está a la espera del acuerdo de Illa con RC y creen que evidentemente esto puede tensar más a Puigdemont, pero también admiten que no creen que Junts rompa la baraja hasta que la ley de amnistía no se aplique al expresidente, y eso, dicen, llevará tiempo. Con todo, el mensaje que trasladó Feijóo a los suyos a puerta cerrada es que, como la situación tiene un componente imprevisible, hay que estar preparados para cualquier escenario. La imprevisibilidad como elemento central. Mariela, gracias. A vosotros. Desde el escenario, es decir, el Partido Popular, que presiona por un lado, mientras con Junts el gobierno no sabe por dónde qué va a hacer Puigdemont en cada momento. No, digo, si acabáramos de llegar a la Tierra procedente de un planeta ignoto y de pronto escucháramos por primera vez al señor Feijóo, bueno, vale, pues diríamos, bueno, está. Pero es que lo llevamos escuchando con la misma traca, con el mismo traca-traca, con la misma monserga, desde antes incluso de que naciera esta legislatura. O sea, para el PP no es que el señor presidente del gobierno tenga que presentar la dimisión e irse, no, es que para ellos ni esta legislatura ha nacido. Y si ha nacido es ilegítima, porque así lo llevan machacando durante un tiempo. Es decir, esto no es una oposición a las políticas de gobierno, es una oposición a la propia naturaleza de este gobierno y a su propia legitimidad derivada de los acuerdos parlamentarios y previamente de las elecciones generales en España, libres y directas, como dice la Constitución. Bueno, después de todo, lo que sí se nota en el ambiente, al menos yo lo noto así, es el profundo desazón que se produce en el PP porque haya un acuerdo posible en Cataluña y que haga presidente ni más ni menos que Illa. O sea, para ello el sueño húmedo es que todo salte por los aires y que no haya gobierno. Pero como se ha dicho, nos lo ha dicho también nuestra compañera, que de pronto el PSOE, que está débil
en lo que es la política territorial en el Estado de pronto se haga ni más ni menos que con la gobernación de Cataluña, es muy duro políticamente, porque significa que se crea un eje ahí muy importante de poder, sin descartar que además también el Partido Socialista, aunque sea en coalición, también está gobernando en el País Vasco. Eso crea una sensación de armazón político, de esqueleto político, que duele a aquellos que están negando la propia existencia y la propia estabilidad del gobierno. Y después hay otro tema, que lo reconozca de una vez ya el señor Feijóo y el PP con todas las letras. El Partido Popular y Feijóo prefiere a Puigdemont que a Esquerra, porque si yo fuera un nacionalista español y estuviera impregnado de sus propios temores y miedos ante los nacionalistas, los soberanistas y los independentistas, yo preferiría que ella gobernara con Esquerra. Pero ¿qué le ocurre al señor Feijóo y a todo su partido? Que prefiere que sea Puigdemont el que esté allí, pues que lo digan abiertamente. Sí, no, yo lo que quería comentar es que lo que ha dicho también Carmen, ¿no? O sea, la realidad es que la legislatura está cogida con pinzas porque depende de Junts, y esto ha sido así desde el día 1, ¿no? Desde hace ya un año. Y yo insistiría un poco en esa idea de absoluta imprevisibilidad de tu socio del gobierno. Entonces es difícil hablar de hacer políticas públicas. Sabemos que cuando a Junts le da un aire, vamos a decirlo así, te va a votar en contra de cualquier cosa. O sea, es una lógica que no es una lógica, vamos a decirlo así, ¿no? Y también, como decía Javier, ¿vale? Es un señor que está en Waterloo y está a otra cosa y no está, digamos, en la política nacional. Y luego otra cosa que también hay que recordar de vez en cuando, que es que además son unos señores independentistas, pero de derechas. Entonces, claro, pues al final hay cosas que no les gustan sencillamente porque ellos tienen otro tipo de ideología y de prioridades. Y por tanto, hay que reconocer con independencia de que es verdad lo que dice Javier sobre el mantra de Feijóo desde el día 1, pero la realidad es que tienes un gobierno muy precario, con una mayoría muy precaria, porque la tienes con unos miembros que son los que son, ¿no? Y entonces también hay una cosa que ha apuntado Carmen que es muy interesante, pero es que eso mismo le está pasando ahora al PP en unas cuantas comunidades autónomas, porque él llegó a unos acuerdos con Vox que ahora se han deshecho, y esa misma situación, digamos, de precariedad y de tener ya unos socios que no sabes muy bien lo que te va a votar o te va a dejar de votar, es que resulta que hay en varias comunidades autónomas que están en esta misma situación y con un problema también a lo mejor de que no te aprueban los presupuestos. Entonces yo lo que diría es que más allá de la estrategia no del Partido Popular, la realidad de los hechos es que tienes ahora mismo una incertidumbre política a nivel tanto de gobierno nacional como muchos gobiernos autonómicos muy grande, que viene dada por lo que se ha votado, sí, pero que esto o lo gestionas de una forma que yo siempre os digo aquí, que tiene que ser más de geometría variable con unos o con otros, o vas abocado a la inestabilidad. Luego está de fondo todos los movimientos judiciales, que es a lo que vamos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el abierto con Carmen Lumbierres, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Sé que tenéis más elementos políticos que comentar, pero por ir añadiendo lo que está ocurriendo en el escenario político / judicial, esa frontera por la que transitamos a diarios, dejadme incorporar a Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Por esta cuestión de inconstitucionalidad que plantea el Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y la sorpresa con la que lo describías muy bien esta mañana, Campos, en tu crónica, porque apuntabas: en este reparo todo el mundo sabe que el Supremo está en contra de la ley de amnistía y así se lo plantea el Constitucional, hace lo que está en el papel y el Supremo entiende que está en la obligación de hacer. Oiga, yo creo que esto no está bien y por tanto lo llevo al Constitucional. Lo que pasa es que habla del procés como un golpe de Estado, que es algo, Campos, que no estaba en la sentencia del Supremo sobre el procés. Sí, en la sentencia del procés el Supremo descartó no ya la existencia de un golpe de Estado, ni siquiera que aquello fuera un intento de golpe de Estado. En las 493 páginas de aquel fallo de 2019 no solo no aparece una sola mención a esta expresión, sino que en la página 274 de la sentencia del procés descarta que fuera un intento de golpe porque los líderes independentistas sabían que no podían separarse del Estado español sin la anuencia del gobierno central. Y que sabiéndolo, dice la sentencia, los líderes del procés engañaron a los ciudadanos catalanes con la ilusión de que la independencia era posible. Fue uno de los argumentos para descartar la rebelión y condenarles solo por sedición. Pues bien, ahora, en un auto firmado por 3 de aquellos magistrados que rubricaron esa misma sentencia, el presidente Manuel Marchena, Antonio del Moral y Andrés Martínez Arrieta, el mismo Supremo afirma hasta en 9 ocasiones que el procés fue un golpe de Estado secesionista y 8 veces tilda a sus dirigentes de golpistas. En su escrito, por el que eleva a cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, la Sala Segunda del Supremo afirma que la amnistía
repugna al principio de igualdad, que como los líderes independentistas han dicho que lo volverán a hacer, esta ley no es una amnistía, sino una segunda oportunidad. El Supremo añade que el sistema constitucional queda sustituido por una suerte de amnistía permanente revisable y que al final a los únicos a los que se aplicará la ley penal en este país, sin posibilidad de perdón, es a los tontos y a los pobres. Todo literal, José Luis. Es la primera cuestión de inconstitucionalidad que va a presentarse ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del Tribunal de Garantías han confirmado a la SER que abordarán su admisión a trámite en el pleno del 10 de septiembre, que va a ser el primer pleno ordinario tras las vacaciones de agosto. No fue breve el juicio del procés. Todos vimos cómo fue aquel juicio, cómo fue luego el tiempo que se tomó el tribunal para dictar una sentencia en la que descartó la rebelión, lo contaba Campos, optó por describir aquello y penarlo como la sedición, y ahora en cambio los mismos magistrados entienden que dicen que es 9 veces un golpe de Estado. Elisa, que me estás pidiendo la palabra. Sí, yo por aclarar algunas cosas. El término golpe de Estado no está en el Código Penal. O sea, en ningún caso se podría haber, sancionado penalmente por algo que no es un tipo penal. Un tipo penal quiere decir es una conducta que está tipificada en el Código Penal, sedición, rebelión. Golpe de Estado es un concepto político, político-jurídico, pero no está en el Código Penal. Esto por aclararlo de primera. Segundo tema. Por supuesto, el Tribunal Supremo... Estás diciendo, perdóname, Elisa, entonces... o sea, no es posible condenar por golpe de Estado porque no existe. Pero es posible que en la sentencia se hablara de golpe de Estado para describir el escenario político, es decir, la descripción que podían haber hecho los magistrados, no en la parte resolutiva de la sentencia, pero sin su descripción, ¿lo llamaron sedición y ahora lo llaman de otra manera? A mí me extraña, o sea, y eso vamos a la segunda parte, ya digo, no puedes penar por golpe de Estado porque eso no existe en el Código Penal. En la descripción de los hechos de una sentencia penal, y ahora vamos al auto de donde se plantea la inconstitucionalidad, lo normal es que no uses términos que no están en el Código Penal. Eso es lo que yo diría. Es decir, si tú estás hablando de lo que ha sucedido, pues tú debes hablar en los términos en que después vas a subsumir en los tipos penales. Es lo que, digamos, me parecería normal, que es lo que hace la sentencia del proceso. Es decir, oiga, hablo de las cosas que después voy a ver si son o no son delitos, ¿vale? Por tanto, quería dejar eso claro, porque en ningún caso se hubiera podido condenar jamás por golpe de Estado, porque el Código Penal no existe. Entonces, ¿qué es lo que, volviendo al auto que plantea la inconstitucionalidad? Lo primero, obviamente el Tribunal Supremo está en su derecho, como cualquier órgano judicial, de plantear la cuestión de inconstitucionalidad si le parece que, oiga, la ley de constitucionalidad, como nos lo parece a muchos juristas, yo lo he dicho aquí también, tiene problemas técnicos de constitucionalidad, y lo que a mí sí me sorprende es el uso de expresiones que creo que son innecesarias desde el punto de vista del planteamiento de esa cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que usted puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero a mí siempre me parece que cuantas más, digamos, precisas sean tus expresiones y más técnicas, pues hombre, mejor es tu escrito procesal. Y eso me parece igual de una resolución judicial que del escrito de un abogado. Esto, si quieres, es un poco sesgo de abogado. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a hablar de golpe de Estado si no es una cosa que esté en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestro Código Penal? Dicho eso, quería aclarar ese término porque realmente nunca se puede hablar de una condena por golpe de Estado, porque evidentemente no existe una figura penal de golpe de Estado. El golpe de Estado es un concepto jurídico técnico que, de aplicarse, esta es mi opinión, y aquí termino, se aplicaría en todo caso a la aprobación de las famosas leyes del 6 y el 7 de septiembre, donde en la práctica se está derogando la Constitución española, que no se estaban juzgando en la sentencia del puede proceso, ocurrir, ¿vale? Al utilizar esta expresión, que como dices no está en el Código Penal, que el Supremo esté pensando en hablarle no solo al Constitucional, sino en hablarle a mucha más gente. No, que pueda eso no entender. pasa. Bueno, Carmen, contigo sigo. Voy con Carmen y luego escucho a Javier. Eso no ocurre, José Luis, por favor, que estamos diciendo... No, era una aventuraban hipótesis. Totalmente, es una hipótesis loca, yo estoy contigo de acuerdo. Es que además no solo estabais recalcando lo del golpe de Estado, sino que en el propio auto se justifica la presentación de la cuestión de constitucionalidad porque es una ley que simplemente se aprobó para conseguir la presidencia de Pedro Sánchez. Quiero decir, este tipo de valoraciones, que como bien explicaba Elisa, que ella es la experta, no tienen nada que ver con lo que luego realmente se está o va a tener que juzgar el Tribunal Constitucional, o lo que estaba diciendo Campos. ¿Por qué tiene que hablar de que en el futuro la ley penal va a ser solo para los tontos y para los pobres en este país? Eso no se puede decir. ¿No? O que repugna
la redacción de la ley de la amnistía. Y además hace como en un tono un poco amenazante, ¿qué va a ocurrir cuando haya otras mayorías políticas en el gobierno? Que esto es verdad que puede pasar, hay otras mayorías políticas incluso más radicales, y que a estos tampoco se les va a poder negar que hagan lo mismo con otros procesos para amnistiar a otros condenados, ¿no? Yo creo que lo estabas diciendo tú muy bien, Sastre, que no solo están hablando para el Tribunal Constitucional, que acordémonos, han cambiado las mayorías y estamos ante una mayoría progresista, y esto es así en la judicialización o politización de la justicia en España, y yo creo que han aumentado todavía más los tintes para presentarlo ante el Tribunal Constitucional, que probablemente no vayan a tener la misma opinión que el Supremo. Veremos, ¿no?, lo que va a ocurrir en el proceso. Este proceso estaba pensado, sabíamos que esto iba a ocurrir, como decía Elisa, están en su derecho de establecer cualquier cuestión de inconstitucionalidad. Han empezado por esta, que proviene de una denuncia de un chaval, de un chico que se le condenó por delito de agresiones por tirar piedras contra el juzgado, y queda otra pendiente, ¿no?, otra cuestión de inconstitucionalidad. Este va a ser el goteo que vamos a vivir durante mucho tiempo, y yo creo que es por eso que también la incertidumbre de Puigdemont de qué va a ocurrir con el proceso de la amnistía. Javier. Bueno, yo, Elisa, la que he escuchado con mucha atención, porque es jurista, y a los juristas en estos casos hay que escucharlo con más atención de la que normalmente nos escuchamos los unos a los otros, ha estado extraordinariamente benéfica y misericordiosa con el auto del Tribunal Supremo. Porque yo me reservo mejor opinión cuando me lo lea con más detenimiento. Yo sí me lo he leído. Pero yo me lo he leído también, pero quiero decir que me lo quiero leer mejor, con lápiz me refiero, ¿no? Entonces cuando yo tendré mejor opinión seguramente que la de hoy. Pero la opinión que tengo hoy es que es un texto absolutamente, no solamente ajurídico, sino que diría metajurídico. O sea, va más allá de la ley, a lo mejor haciendo caso, o a lo mejor al mismo análisis que ha llegado Sastre cuando ha dicho antes que a quién le habla ese redactado, ese relato del propio auto. Por tanto, no creo yo que en los próximos tiempos en la ciencia jurídica se vaya a estudiar el texto del auto del Supremo como algo que un buen jurista del presente o del futuro deba que conocer. Me parece auténticamente desastroso. Y claro, ¿a qué consecuencia llegó? Pues bueno, independientemente de la razón jurídica que asiste a un Tribunal Supremo a la hora de actuar como ha actuado, ya lo habéis dicho todos ustedes, incluso lo ha relatado perfectamente Miguel Ángel Campo antes, yo creo que esto no es una cuestión prejudicial en sí, inconstitucional en sí, es una pataleta política. O sea, lo que refleja el Tribunal Supremo en su texto es una pataleta política. Están dando patas como las dan los saltamontes cuando uno intenta cogerlo. O sea, y me parece lamentable que en el estado actual en el que está la justicia haya un Tribunal Supremo que está en la cúspide de la jurisdicción ordinaria, que se exprese en los términos que se está expresando en el auto, en un asunto que ciertamente, aunque yo soy de los que pienso en la constitucionalidad y en el poder que tiene el Ejecutivo y sobre todo, más bien el Legislativo a la hora de aprobar una ley de amnistía, pero bueno, es que no se puede hacer como lo está haciendo el Tribunal Supremo. Y luego, en un momento de desprestigio de la justicia por cosas que todos tenemos en la cabeza. Pero bueno, hablando otra vez de la redacción, cuando dice que la ley va a quedar para los tontos y los pobres, no se están refiriendo a Jordi Pujol, ¿no?, que después de 10 años sigue disfrutando de una amnistía impropia, que alguna vez la justicia nos tiene que explicar por qué desde que Jordi Pujol dijo aquello, desamarrear las ramas del árbol y que veremos a ver lo que cae, por qué la justicia está silente practicando un caso, me parece gravísimo, de amnistía impropia con Jordi Pujol. Sí, no, yo quería comentar, o sea, sí que hay un tema que me parece importante, que es el de la contención, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, una cosa que has apuntado tú también, José Luis, el tema de con quién está hablando el Tribunal Supremo. Y los tribunales de justicia tienen que estar hablando con las partes en el proceso y en este caso con el Tribunal Constitucional. Esto es así, no tienen que estar hablando con el público. Con el público hablaremos nosotros en la tertulia, los periodistas, y esto sí que me parece importante. Y a mí lo que me sorprende, no para bien, del auto, insistiendo, estando de acuerdo con cuestiones de fondo que yo hubiera planteado de otra manera, pero tal, es
que tú tienes que hablar con contención, que no puedes hablar de pobres y tontos, que no se puede notar que estás enfadado, ¿vale? Porque tú eres primero eres el Tribunal Supremo, pero aunque fuera un juzgado de instancia, tienes que hablar para las partes en el proceso, que son las que están allí, y en este caso para el tribunal al que planteas la cuestión, y lo tienes que hacer de una forma técnica. Y esto sí que me parece que es importante, porque si no, inevitablemente se te va a ver como parte o un actor más en esta politización que también ha mencionado Carmen, que lamentablemente la estamos viviendo. Entonces, yo creo que eso sí que es una apelación que podemos hacer, que en general a los tribunales de justicia, que ellos tienen que mantenerse por encima, por así decirlo, de estos debates, con independencia en que en cuestiones de fondo les parezca que la ley de amnistía, que insisto, a mí también me lo parece, tiene problemas de inconstitucionalidad y los planteen, pero los deben plantear de una forma, digamos, más contenida, e insisto, ellos tienen que hablar para las partes en el proceso y en este caso para el Tribunal Constitucional, no para el público, eso lo hacemos nosotros. Bueno, me da la sensación que seguiremos hablando bastante con Campos antes de que se coja las vacaciones merecidas, porque el curso que llevamos, Campos, no ha sido de poco. Miguel Ángel. Y ahí seguimos, y lo que queda, ¿eh? Exacto. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Al hilo, sobre todo, de esto que estábamos hablando yo creo que lo sugería Javier en su reflexión sobre la politización, la justicia, los distintos casos. Bueno, anoche estuvo en Hora 25 con Pablo Tallón, Manuel Chávez, el expresidente de la Junta de Andalucía, que hacía una analogía entre lo que ha ocurrido en el juicio de los seres. Saben que precisamente el Constitucional anuló parte de la condena contra Chávez, también contra José Antonio Griñán, y la instrucción, iba a decir el juicio, no lo es, la instrucción del juez Peinado en torno a o contra Begoña Gómez. A mí me recuerda el proceso, la instrucción en relación con el caso de Begoña Gómez, me recuerda mucho la instrucción de los seres. Se intentó llegar a los presidentes de la Junta de Andalucía para tratar, lógicamente, de implicarlos en una trama que no existió. No quiero extenderme mucho más porque ya hemos hablado un poco de la judicialización, pero sí al hilo de esta reflexión de Chávez, una reflexión breve, Javi. Bueno, es que leyendo simplemente, esto sí me lo he leído totalmente, quiero decir, con un lápiz y papel, leyéndome los fundamentos jurídicos de las constantes sentencias que están saliendo del Tribunal Constitucional con respecto al famoso y llamado caso Eres de Andalucía, uno llega a la misma conclusión. Porque lo que dice fundamentalmente el garante constitucional es que se infringió el derecho a la legalidad penal de los propios condenados, no acusados, ¿no? Y a mí, que viví aquello en Andalucía también, y que desde un punto de vista ciudadano, pero también desde un punto de vista de aficionado a las leyes, pues me pareció una instrucción absolutamente enloquecida y prospectiva, ¿no? Allí se tiraron las redes de arrastre, además, algo que está prohibido por el propio ordenamiento jurídico español, y bueno, se trataba de cazar o de pejar lo máximo posible en unas aguas ciertamente revueltas por los errores que había cometido el gobierno del Partido Socialista. Pero claro, lo que ocurrió fue tremendo, ¿no? Porque allí aquello se llevó todo, los inmaduros, los maduros, los moluscos, las algas posidonias, aquello se lo llevó todo. Y claro, al final, pues la justicia, no la justicia, sino la justicia constitucional ha dicho que todo aquello fue, bueno, pues una cacería política. A mí me parece que efectivamente hay similitudes, como ha dicho el señor Chávez, entre la instrucción que se está haciendo, la instrucción que se hizo en aquel caso por la jueza Laya, fundamentalmente, en los casos de los ERES. Creo que se produjo una indefensión y sobre todo lo peor, y esto me refiero al caso de Begoña Gómez, lo peor del caso de Begoña Gómez no es ni siquiera que sea la mujer del presidente, que al presidente se le condene a una especie de coreografía procesal, teniendo que o admitir en su casa al juez o hacerlo porque... No, el problema es que esto nos puede pasar a cualquiera. Es que si un juez se siente empoderado de la manera que se están sintiendo algunos jueces, esto nos puede pasar a cualquiera, con lo cual ya no estaríamos en una democracia parlamentaria, sino estaríamos en plena y profunda juristocracia. Carmen. Ahora que estabas diciendo que esto nos puede pasar a cualquiera, es que yo sé que igual Elisa conmigo no está de acuerdo en esto y yo no soy jurista, pero que alguien tendría que darle una pensada a la figura de la acusación particular, porque si ayer el Tribunal Supremo... La acusación popular, ¿quieres decir? Sí, que no sé qué he dicho. Particular. Sí. Ay, perdón, acusación popular. Nos pasa popular. mucho, ¿no? Siéntete acompañada en eso, vale. Carmen. Nos sentimos acompañadas en el error. Del mismo modo que el Tribunal Supremo ayer en su cuestión de constitucionalidad
Europea habla que la ley penal solo va a quedar para tontos y para pobres, es que para poder hacer este ejercicio de acusación, más en el caso, por ejemplo, de Begoña, de Begoña Sánchez, que me parece más disparatada esta instrucción, esto cuesta un dinero, que tú no puedes interponer acusaciones particulares. Yo no puedo hacerlo desde mi persona, no tengo ni los medios, ni el dinero, ni la capacidad para simplemente bajo noticias recogidas de periódicos, pseudoperiódicos o pseudomedios, como lo queramos llamar, presentar una denuncia sin carga de prueba, ¿no? Por lo tanto, no me parece que sea comparable. Yo creo que el caso de los seres fue de disparar hacia arriba, ¿no? Que el caso es evidente, estuvo, y la corrupción nadie lo pone en duda, sino de disparar políticamente hacia arriba. Aquí creo que es que hay una causa muy endeble en la instrucción. Y yo me gustaría acordarme también que hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Ábalos ha cogido también este tema para hablar del lawfare y de cómo está siendo el tratado por el caso Mascarillas, ¿no? Aprovechándose un poco de esta situación. Yo creo que hay que distinguir, los tres casos son completamente distintos, respetar los procedimientos judiciales, para eso está la elevación al Constitucional y sobre todo la seguridad institucional, que es muy importante. Sí, yo quería comentar, efectivamente, los dos casos no tienen nada que ver. En el caso de los ERES de Andalucía había un fraude y eso está constatado también por el Tribunal Constitucional, y el problema básico es que se intentó equiparar la responsabilidad política, que a mi juicio sí existía, porque tú tenías una trama de corrupción debajo de tus narices, pues hombre, con la responsabilidad jurídica penal. Y es que esto es una cosa que le gusta mucho a nuestros políticos, es decir, oiga, yo no asumo responsabilidad política hasta que no tenga una condena penal. Es que a lo mejor no tiene usted que esperar a una condena penal, tiene responsabilidad política, y eso a su vez fuerza, y en eso estoy de acuerdo, a llevar las instrucciones o las investigaciones de juicios penales a un terreno que es el de la política, que realmente tendría que ser independiente. Y creo que el caso de los ERES es eso. Claro que hubo una trama de corrupción muy importante, y a mi juicio los que estaban entonces en la presidencia de la Junta tenían responsabilidad política, porque tú, hombre, si tienes una trama de corrupción debajo de tus narices, algo de pasar. Y otra cosa es que eso llegue o no a la responsabilidad penal. Yo creo que esa es la primera. En el caso de Begoña Gómez, te diré, Carmen, que estoy de acuerdo. Efectivamente, el problema de las acusaciones populares es que no todo el mundo puede hacer una acusación popular, no ya con pruebas o sin pruebas, sino sencillamente porque esto es complicado, porque te van a pedir una fianza, porque van a poner en marcha, esto hay que darle una pensada. Pero también es cierto que la tenemos reconocida constitucionalmente, por tanto, esto no es tan obvio. Pero es evidente que se usa muchas veces como un instrumento político más, no por cualquiera, porque no podemos, sino por las organizaciones o por los partidos, etcétera. Y una última cosa que creo que también es importante, que efectivamente el tema de los jueces que van más allá o que, digamos, se extralimitan, hay que señalarlo, pero yo insistiría siempre que hay que utilizar los recursos que pone el ordenamiento jurídico, como creo que se está haciendo en el caso de Begoña Gómez. Es decir, oiga, si usted no está de acuerdo con esto que está haciendo, los recursos, la audiencia provincial, usted tiene esas vías en el ordenamiento jurídico que son las que hay que utilizar. Sí, mientras que el juez lo que persiga es llegar al final de una instrucción, como debe ocurrir, y después llegar al juicio oral, o lo que pretende es una exhibición política, no con víctimas, a los que exhibe como si fuera en un mercado de esclavos, para que lo vea todo el mundo y vea todo el mundo su vergüenza, y al final no va a ningún lado. Esa es la definición de lawfare, precisamente. El que no haya un final jurídico, sino que el trayecto, la estancia, es lo que importa. Es decir, ir a la Moncloa, todas estas cosas que ocurren cada vez que hay un caso de lawfare, ¿no? Con respecto a lo que decía, que cuántas veces hemos visto que al final los procesos claro, quedan en poca cosa, lo importante, y esto no son palabras mías, son palabras de un magistrado en ejercicio, cuyo nombre no puedo citar por razones obvias, lo importante en lawfare no es el final, que no suele llegar a ninguna parte, sino la estancia. Es decir, el tiempo que estás implicado en un caso de lawfare, que te ponen los exhibidores de la vergüenza pública, que es lo que se persigue, y debilitar al gobierno. Lo político, hombre, tanto Griñán como Chávez pagaron con creces políticamente. O sea, sus gobiernos fueron tumbados, ellos dimitieron, entregaron el acta, todo eso pasó. Pero el problema no es ese, el problema es que se les juzgó penalmente por sus responsabilidades políticas. Porque digo yo, alguna presidenta de alguna comunidad autónoma, pongamos que en Madrid, como dice la canción, no tuvo ninguna responsabilidad política en las cosas que pasaron en la Comunidad de Madrid. La respuesta la dejo en el aire. Lo que sí digo es, no tuvo ninguna consecuencia penal. ¿Y por qué pues es que son distintas las responsabilidades penales de las políticas. Son claro, pues eso es lo que voy. Diferentes. ¿Por qué las responsabilidades políticas en Andalucía han tenido consecuencias penales? No, a mí me parece que las han que tenido. deben... ¿Cómo que no? Claro, quiero decir, ¿Cómo que no?
que deben ser cosas diferentes y que debemos exigir los ciudadanos que sean cosas diferentes. Porque bueno, a mí no me vale que alguien diga que soy inocente porque no tengo una condena penal. No me vale, porque eso es un estándar. No, porque ese es un estándar muy bajo. La mayoría de nuestros políticos están en eso. Me da igual que sea la de la Comunidad de Madrid, que sea tal. Oiga, mientras un juez no me condene, no, mire usted, aunque un juez no le condene, aquí han pasado cosas gordas. Pero Elisa, yo creo que eso es una exigencia de la ciudadanía. En eso estamos de acuerdo como premisa básica. Vale. Lo que pasa es que luego esto ha derivado, en palabras tuyas, a de que unas personas que fueron condenadas penalmente, porque ha habido una condena que ha sido precisamente la que ha tumbado el Tribunal de Garantías Constitucionales por responsabilidades políticas. Por responsabilidades políticas ya penaron, pero esa no se les ha condenado por responsabilidades políticas. Si tú hubieras estado en Andalucía y te enteras de que una juez se quiere llevar hasta los armarios del Parlamento, tú dices, bueno, ¿esto de qué va? Sí, pero yo lo que quiero decir, que me parece importante... Déjame, está escrito. Bueno, cierro contigo, Elisa. Está escrito, Elisa. Concluye, Elisa. Gracias. Nada más y nada menos. No, que lo que me parece importante es que si no se asumen responsabilidades políticas en un primer momento y los políticos dicen, oiga, mire, es que yo soy inocente, como vamos a poner otro caso, como quien queráis que no sean los de los ERE, eso de alguna manera lleva a que los jueces piensen, hombre, aquí esto tiene que tener alguna... No es el caso de Xavi Griñán. No lo sé, es el caso de Xavi Griñán. Pero quiero decir, dejas un margen que no debería estar para que vayas por temas penales. Mira la controversia que hay ahora mismo entre Juan Espada y Susana Díaz, precisamente por aquellos días aciagos que llevaron a la entrega del acta y el sacrificio político público, yo creo que en patíbulo, tanto de Griñán como Chávez. Responsables políticos, de acuerdo, pero no responsables penales como el Constitucional ha dicho. Voy a seguir avanzando a las 10 menos cuarto saludando a Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Para contarnos aquello con lo que hemos abierto esta mañana a primera hora, el testimonio político de la madrugada que nos ha llegado desde el despacho Oval de la Casa Blanca. Era la primera vez, Pablo, que escuchábamos a Joe Biden desde que renunció y ha explicado a la nación en un discurso bastante breve, la verdad, para la expectación que había, cuáles eran los argumentos. Y resulta que son todos aquellos argumentos que él negó hasta que tomó la decisión. 11 minutos de discurso exactamente, Sastre, desde ese despacho Oval en los que Biden, en tono bajo, diría melancólico incluso, pone en valor su legado y da las primeras explicaciones sobre su renuncia. He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar el testigo a una nueva generación. Es la mejor forma de unir a nuestra nación, dice Biden, que no explica de momento qué le hizo cambiar de opinión, que es lo importante. No menciona las presiones dentro de su propio partido para forzar esa renuncia que él no quería, y eso también lo ha dejado claro. Dice, mi liderazgo en el mundo, mi visión sobre el futuro de Estados Unidos, justificaría un segundo mandato, pero nada puede interponerse para salvar nuestra democracia, incluida la ambición personal. Es uno de los momentos que mejor refleja la amargura de la decisión. Habló de Kamala Harris, la definió como una política experimentada, dura, capaz. No citó a Trump, al menos explícitamente, aunque todas esas apelaciones continuas a lo que está en juego en noviembre apuntaban al candidato republicano, que por cierto ya está lanzado al ataque directo contra su nueva rival. Never been a lunatic like this. Lion Kamala is also a total radical crazy person. She's committing crimes. En estos segundos que estáis escuchando, Trump la ha llamado loca, lunática, mentirosa, radical, delincuente, y la ha acusado de abrir las fronteras a un montón de delincuentes y violadores hacia Estados Unidos. La ha denunciado, por cierto, ante el Comité Electoral Federal por apropiarse de los fondos de la campaña de Biden, y se ha hecho viral un vídeo en el que Trump pone en duda que una mujer pueda asumir la presidencia de la nación. Unos ataques, Sastre, que probablemente irán a más si se mantiene la efervescencia de la candidatura de Kamala que estamos viendo estos primeros días. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que nos llame la atención las cosas que llega a decir Donald Trump, en este caso contra su rival? Pero toda esa retahíla de cosas que ahora acaba de contar Pablo también te hace pensar cómo tienen que estar cambiando las encuestas respecto a la ventaja que le llevaba con Joe Biden y la ventaja que ahora está la cosa bastante ajustada. Las últimas había algún sondeo incluso que apuntaba que Kamala Harris estaba por delante de Donald Trump. Bueno, iremos viendo cómo se van poniendo las cosas en su sitio de aquí a noviembre, y a todo esto
ocurría en Washington, esta declaración de Biden, mientras allí también, pero en este caso en el Capitolio, Pablo, veíamos la declaración del primer ministro de Israel, Netanyahu, pidiendo más apoyo de Estados Unidos para la guerra que libra contra Gaza. Recordemos, más de 39.000 palestinos asesinados, con alguna ausencia demócrata importante en el Congreso americano. Exacto, una comparecencia totalmente eclipsada, Sastre. La noticia no fue tanto Netanyahu ni lo que decía, sino todo lo que pasaba alrededor. La ausencia de esos congresistas demócratas, decenas, que boicotearon al primer ministro israelí. También las protestas a las afueras del Capitolio. Unas protestas que reunieron a 5.000 personas a los que Netanyahu llamó tontos útiles de Irán en su discurso. America and Israel must stand together. Apeló a la alianza entre Estados Unidos e Israel, no detalló su plan de futuro para Gaza y sobre todo advirtió sobre el peligro que representa Irán. Pero como te digo, todo este discurso ha estado eclipsado por todo lo demás, no solo lo que ocurría en torno al Capitolio, sino también la actualidad en torno a las presidenciales de Estados Unidos. Hoy Netanyahu se verá con Biden y con Kamala Harris, que tampoco estuvo en la sesión de ayer. No está mal ser el jefe de internacional de la SER, porque lo mismo tienes que estar pendiente de la situación de Estados Unidos con algo que no habíamos visto nunca, esta renuncia tan poquito antes de las elecciones, como de las elecciones de Venezuela, de lo que hablaremos también mañana, que son este fin de semana y que, dicen las encuestas, ya veremos, que Maduro las puede perder. Así que mucho ánimo, Pablo. Gracias, Sastre, para lo que nos queda hasta ahora. Hasta luego, en 10 minutos las 10, y antes de despedir el abierto, aquello que contábamos a las 8, esa encuesta del CIS que nos llamó la atención, que hablaba de la felicidad de los españoles y que ya les decía que nos parece que tiene mucho más sustrato del que pueda parecer, que bueno, la gran mayoría, el 80%, se declara feliz, pero la relación que tiene la felicidad, el estado de ánimo, con la manera que tenemos de vivir, con la salud mental, con las precariedades, los salarios, el precio de la vivienda, en fin, vayamos de momento a lo que dice ese CIS. Adela Molina, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hola, Adela, que el titular que deja de entrada es eso, que el 80% de los españoles, si nos preguntan así de entrada, pues decimos que nos sentimos felices. Sí, el CIS refleja que España es un país lleno de personas que se consideran felices, así se define, como tú dices, algo más del 80% de los encuestados, frente a un 11% que no se considera feliz y casi un 8, un 7,7, que dice que depende, que según esté es o no feliz. El porcentaje de ciudadanos felices es especialmente alto entre quienes tienen entre 18 y 24 años, casi un 86%, y entre los de 45 y 54, un 85%. A partir de los 55, ese porcentaje baja del 80% y se sitúa en el 71%, que es el más bajo a partir de los 75 años. Hay un grupo de edad, y es interesante, el de quienes tienen entre 25 y 34 años, que tiene además el porcentaje más alto de quienes no se consideran felices. Rozan el 14%, un 13,7%. Para mejorar la felicidad, podemos decir que se cumple el tópico, según el CIS, de salud, dinero y amor. Entre los no felices, casi un 22% dice que lo sería si mejorara su salud o la de su entorno, y un 21% si mejorara su situación económica. Entre los felices hay también un 25% que dice que lo sería aún más si mejorara su situación económica, y casi un 20% si lo hiciera su situación laboral o educativa. Más de un 80% cree además, Sastre, que solo se puede ser feliz si también lo son las personas que te rodean. Y la mayoría de los españoles considera, según el CIS, que está cerca de la mejor vida posible. Un 73% le da una nota a su vida de entre un 7 y un 10. Y de esos, casi un 7% son los que dicen que su vida directamente es un 10, matrícula de honor. Al otro lado, hay un 4,5% de ciudadanos para quienes su vida no llega ni siquiera al aprobado, no llega ni al 5. Hay muchísimos datos muy interesantes. Yo subrayaba en la franja de edad en la que más porcentaje de gente hay que dice que no se siente feliz es entre los 25 y los 34 años. Adela, gracias. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. ¿Qué sugerente te presentas esta mañana, Sergio Castro? Pues sí, con Conchita, que es buena amiga del programa, por otra sí. parte. Y además porque en mesa de redacción, que vamos a empezar en nada, en unos minutos, vamos a quedarnos. En esta época en la que tanto se viaja en general, no solamente en verano, hemos decidido quedarnos. Somos perfectamente conscientes de que hay mucha gente que se va a quedar aquí porque tiene que trabajar, porque no se lo puede permitir, porque por casuísticas personales no va a poder marcharse, pero hay otra que, pudiendo hacerlo, no se va a ir. Y en el 900, 100, 800 nosotros vamos a decirles a los oyentes que, pudiendo marcharse, se van a quedar, ¿por qué no viajan? Queremos hablar de eso, de quedarse, insistiendo en esto que dice Sergio. Hay mucha gente que no se va pues porque no puede, por 1000 millones de circunstancias económicas, familiares, pero también nos parece
que quizá el otro día creo que era Rodrigo Cuevas quien lanzaba lanzaba esa reflexión de por qué no valoramos viajar también a lugares que están más cerca, o porque esta cosa de que me tengo que sentir frustrado por si hubiera pocas frustraciones si no puedo viajar. Bueno, en el 900, 100, 800, hoy la idea de quedarse. Y después en Desconocido, la sección en la que juntamos a dos personas que se requieren de alguna manera porque se admiran, pero que nunca han estado en una charla larga juntos, vamos a juntar a Dani Rovira, el actor, que está en la película, por cierto, Cuerpo de Escombro, el 9 de agosto, con Alfonso Casas, que es uno de los mejores ilustradores e historietistas que hay en nuestro país, para hablar, entre otras cosas, de nuestros miedos interiores, de la ansiedad, del pánico, de la inseguridad, de todo eso que nos rodea. Con Clara Grima vamos a hablar de matemáticas, vamos a ver qué tienen que ver las matemáticas con los juegos de azar y cómo podemos ganar la lotería, por ejemplo, que no vendría nada mal. Y en el concursazo del centenario, hoy medimos a Radio Bilbao con Radio Valencia, o lo que es lo mismo, a Ana Durán con Isabel Durán, con Isabel León, o lo que es lo mismo, el huracán levantino contra la princesa de Euskadi. Sí, medimos, no, enfrentamos. Enfrentamos la idea directamente. Exacto, la idea del concurso, hemos hecho el concurso del centenario de la radio solo con el propósito de enemistar, generar mal rollo, Eso es. o entre programas o entre emisoras. Eso es. Hoy queremos enemistar a la radio en Euskadi con la radio en la Comunidad Valenciana. Correcto. Y vamos a estar muy atentos porque vamos a conocer hoy el cuadro en París de Alcaraz y de Nadal, que suerte van a correr tanto en la categoría de dobles como en la individual. Y a dos nombres, atención, a Elia Canales y a Pablo Hacha, que van a ser nuestros representantes en tiro con arco. Que no sea que después de esta jornada ya tengamos 2 medallas de oro para empezar los juegos, cuando en realidad no han empezado. Antes de que hayan empezado los juegos. Es prodigioso, ¿eh? En fin, pues todo esto y más cosas desde ahora y hasta las 12:20 de momento. Yo voy a despedir por hoy a Carmen Lumbierres y a Javier Aroca. Hasta la próxima. Me voy reconfortado con el padre Castro, capellán de los tiesos, Eso es. que nos ha animado a todos los que no nos podemos ir a ninguna parte. Bueno, claro. Gracias, hermano. A los que nos quedamos por devoción y por obligación. Gracias, hermano Castro. Efectivamente. Y despido por unos pocos más días, porque ya coge su descanso, a Elisa de la Nuez. Pues sí, yo me voy de vacaciones. ¿Con quién voy a leer yo ahora los autos judiciales, Elisa? Pues seguro que encuentras a alguien. Sí, la verdad que tendré que ponerme a buscar. Que tengas buen descanso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuidar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.